Además, hay una última hora, ¿no?, relativa a la defensa de Begoña Gómez. Cuéntanos. Pues sí, una última hora, y es que la defensa de Begoña Gómez, su abogado, ha solicitado por escrito al juez Peinado las identidades y las funciones, ojo, de todos los asistentes de las mujeres de los presidentes del Gobierno de España en democracia. Todo ello en un día de máxima expectación aquí en Plaza Castilla. Begoña Gómez pide al juez Peinado que recabe información sobre los asistentes de todas las parejas de los presidentes. De todas las parejas. ¿Esto qué te sugiere? Por cierto, estamos en la hora en la que había una citación, no tenía obligación de comparecer Begoña Gómez, ha ido el abogado, pero ¿esto qué te parece que Begoña Gómez dice? Pues información de todas las asistentes de todas las parejas de los presidentes. Creo que es una medida elemental porque da la impresión de que para el juez Peinado todo el tema del estatuto, digamos, de estos presuntos delitos de la esposa del presidente tiene que ver con la posición de la esposa del presidente como si fuera la primera vez que hay una esposa del presidente en España. Entonces se está hablando de la mujer de Zapatero, que tenía también asistente, estamos hablando de Viri, la mujer de Rajoy, que también tenía asistente, está hablando de la mujer de Aznar, está hablando de la mujer de Felipe González. En el caso de la declaración que hizo Begoña ante el juez, creo recordar que el letrado suyo, Antonio Camacho, dijo que en algunos casos los asistentes de algunas de las otras esposas de los presidentes podían ser entre 2 y 3 asistentes. Eso dijo y eso está en acta. Ernesto Ekaizer, pues es lo que está ocurriendo y es el análisis de Ekaizer, así que estaremos muy atentos. Unas equivalencias de podría ser dinero. Ya te digo, Ernesto, que en el Partido Popular Miguel Tellado ha dicho que todo huele a podrido y que el presidente del gobierno debe dimitir ya e ir a elecciones. Esto ha dicho Miguel Tellado. Vamos a verlo. Que Pedro Sánchez convoque de forma inmediata elecciones. Hasta aquí ha llegado su huida. El olor a podrido sale por cada puerta y estamos hablando de corrupción generalizada. Estamos ante un escándalo que es imposible que Pedro Sánchez no conociera. Nada de todo esto pudo suceder de espaldas a quien la trama le llamaba el número 1. Bueno, pues son las reacciones a ese informe de la UCO, lo que dice Ábalos, lo que pide ya el Partido Popular. Ernesto, ¿cómo lo ves? ¿Hay materia para esto, para que el presidente sea considerado el número 1 y que se asuman consecuencias? Y lo que dice Ábalos de los folios. Ernesto. Podemos elevar un poco el nivel, ¿no? Y decirlo, como lo decía el poeta latino Horacio en su idioma, en latín, ¿no? Parturiunt montes nascetur ridiculus mus. La montaña parió un ratón. Esto lo decimos en español, es un adagio ya español, que quiere decir que frente a todo lo que se esperaba, lo que sale es una cosa minúscula, ridícula, que no tiene nada que ver con las expectativas de los que esperaban a la salida de ese informe. Y entre los que esperaban a la salida de ese informe está, por supuesto, el Partido Popular y el señor Tellado, que hizo propaganda de ese informe teniendo información previa de que iba a salir, de que estaba a salir. Lo mismo están diciendo ahora, Jesús, del informe que va a salir en los próximos días del ministro de Administración Territorial, el señor Torres. Lo mismo están diciendo. Entonces, yo creo que este informe, bueno, pues es un informe interesante, revela que hay elementos de corrupción, que esos elementos de corrupción no indican la existencia de una caja B en el PP, es decir, de la famosa caja B que intenta... En el PSOE, perdón, la famosa caja B que intenta mostrar, digamos, el PP que existe como existió en el caso del Partido Popular con Luis Bárcenas y en la época de Mariano Rajoy y en la época de José María Aznar, durante casi 20 años. Pero el informe no habla ni de caja B, muestra unos sobres de liquidación de gastos. Yo te puedo decir que cuando yo trabajaba en periódico como El País, me liquidaban los gastos de una manera muy similar y en muchas empresas liquidan los gastos de manera en efectivo. No me parece eso sea el rasgo central de la prueba de corrupción. Pero yo creo que
Ábalos y Koldo son corruptos. Eso lo creo porque hay evidencias de sus trapicheos. No, por supuesto, de los 5 millones de los que habla el juez Puente, en un cálculo especulativo, que él mismo considera especulativo en un auto de prisión, lo que fue para mí inadmisible, pero sí creo que son personajes corruptos. Todo el tratamiento con las mujeres que han hecho es una evidencia de ello, todas las relaciones que tienen con Aldama es otra evidencia de ello, probablemente en un porcentaje muy pequeño en relación a aquellos que intentan agigantar el caso. Ahora, me pregunto una cosa, ¿por qué? Perdona. Me pregunto una cosa que creo que es importante. ¿Por qué cuando las causas con preso tienen prioridad, por qué no han hecho el informe patrimonial de Cerdán, que está en prisión y que, según dicen, es el jefe de esa trama? ¿Por qué no hicieron ese informe? Porque este es un informe con fuentes abiertas, es decir, que simplemente tienes que darle en el ordenador una petición a la agencia tributaria, a los bancos, a distintas entidades, por lo tanto no requiere una investigación especial, sino que es un informe casi oficial al PSOE, por ejemplo, al Congreso. ¿Y por qué en una causa con preso, como es el caso de Cerdán, que siempre tienen prioridad, no lo han hecho? Me lo pregunto porque me llama mucho la atención. Ernesto, permíteme que quiero un titular de la mesa, quiero un titular de esto, del informe de la UCO, de lo que dice Ábalos, de lo que pide el Partido Popular, diciendo que Sánchez tiene que dimitir porque es el número 1 de la trama, y esto quiere replicar a Ernesto, pero antes, Gloria, Marisol, un titular que le ponemos a esto, Gloria. ¿Quién controla los informes de la UCO y quién controla las filtraciones de esos informes a la oposición y a determinados medios de comunicación? Es una pregunta, lo mismo que los ritmos de elaboración de esos informes. ¿Por qué en el caso de la señora novia, el novio de la señora Ayuso, el informe se demora sobre la cuestión Quirón y, sin embargo, aquí en 24 horas, incluso antes de que se haga público, ya lo tiene la oposición? A mí las las declaraciones de Ábalos me resultan absolutamente ridículas. Yo creo que sería mejor que estuviese calladito, y al informe le doy toda la importancia, porque creo que 100.000 euros no justificados de gastos en el caso de ambos, pues me parece que es dinero importante. Desde luego, en mi declaración de la renta no aparecen. Javier. Bueno, yo creo que aquí los medios de comunicación tienen un papel muy importante en animar el cotarro. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Ernesto en latín, pero yo lo voy a decir en español, que 10 gatos no hacen un león. O sea, por mucho que no pretendan sacar en cada sitio esto... Pero 100.000 euros tampoco, digo yo, no sé. ¿Perdona? 100.000 euros, los 100.000 euros no justificados... O por 100.000 euros en un sobre sellado, transparente. Bueno, hay gente que... dinero de distinta procedencia, hay gente no que... necesariamente del PSOE. Espérate, que si le dais mucha importancia a esto, hombre, yo creo que es un gato comparado con un león, porque aquí hay gente que ha repartido sobres marrones, sin sello, sin ventana transparente, y siguen por ahí dando lecciones de honestidad, y aquí parece que todo esto es el hundimiento del Titanic. Pues no, yo creo que todo es muy inconsistente, todo es muy inconsistente. Yo no presumo que no vaya a ir a más. Yo también estoy con Ernesto de que se trata de dos personajes que yo no quiero tener cerca, pero evidentemente lo que se está aportando hasta ahora no añade la magnitud que se le quiere dar a este caso. Bueno, esto ha dicho Ábalos sobre los 95.000 euros metálico que aparecen en ese informe de la UCO, y ahora Julio quería replicar a Ernesto y lo va a hacer. Esto ha dicho Ábalos. No es un sobresueldo, eso es una fantasía que responde a toda una campaña de intentar hacer una Gürtel con sobresueldos, comisiones ilegales. No hay nada de eso. O sea, lo que se me ha investigado ha sido 10 años. Si después de todo eso, la conclusión son 95.000 euros, queda muy, muy limitada. ¿Dónde están las comisiones millonarias? Julio César, Ernesto, Julio. Hola, Ernesto. Me parece que la pregunta que te hacías al final de por qué no se ha hecho un informe patrimonial de Cerdán, yo no puedo responder a esa pregunta, pero me parece muy pertinente. En lo que no estoy de acuerdo es en valorar, en el caso de que existiera algún delito, como por ejemplo, o si hubiera una doble contabilidad, ya no hablo de financiación ilegal ni nada de esto, hablo de una doble contabilidad. ¿Cambiaría en algo que la cantidad sea mayor o menor, o la sola existencia del delito, desde el punto de vista al menos político y desde
luego judicial en sí mismo es condenable. Creo que entrar en si son 5, 15.000 o 300.000 es lo de menos. Otra cosa es lo que diga Tellado y si esperaban más, que yo no lo sé. El problema, Julio, es el siguiente. En lo que se refiere a Cerdán, te digo que es muy importante porque es una causa con preso. Y yo tengo la impresión, para mí, que las averiguaciones preliminares sobre Cerdán no arrojan resultados. Lo veremos próximamente porque el juez lo ha pedido y se están demorando. Cerdán está en la cárcel desde el día 30 de junio pasado. Y mi información es que va a salir en el mes finales de octubre, primeros de noviembre. Pero que va a salir, quiero decir, no que se va a escapar, sino que el juez va a decretar la libertad. Hay que tener cuidado con lo que uno dice. Entonces, y en relación al tema, no se trata de cifras, evidentemente. Claro que tú tienes razón de que no se trata de cifras, pero yo creo que tal como hace el planteamiento la UCO en relación a los descuadres que hay entre lo que informó el PSOE y lo que ellos han encontrado, esos descuadres son, en mi opinión, no son significativos. Estamos hablando de un descuadre de 505 euros en lo que se refiere para justificar una contabilidad B. Me parece a mí, estamos hablando de unos descuadres que pueden ser explicados y que además toda esta información la ha aportado el PSOE. No es que ha habido un Bárcenas en el PSOE que ha difundido esto y que como resultado, es decir, que forma parte de la colaboración con la justicia que el PSOE ha invocado y que en este caso ha cumplido. Luego veremos los detalles, veremos cómo se pueden ajustar, veremos las declaraciones de Ábalos y todo eso. Yo lo que digo es que esos 95.000 euros, en el caso de 10 años, son 9.500 euros por año, ¿no? Yo no creo que se pueda hablar de una trama como la que ha hablado la UCO en su informe del 5 de junio, de una trama de la cual el juez Puente ha sacado la conclusión de que pueden tratarse de 5 millones de euros. En fin, no veo cómo lo van a cuadrar, pero en caso veremos cómo lo hacen. Pero creo que realmente, digamos, hay un voluntarismo muy grande de los investigadores que hacen estos informes que me parece se está desinflando. Esa es mi impresión. Que esos datos puedan llevar a un juicio oral, pueden llevar a un juicio oral. Si van con esto a un juicio oral, no sé cuál será la perspectiva, ya veremos. Pero estaremos atentos, Ernesto, pero sí quiero preguntarte porque están llegando informaciones al respecto de lo siguiente, de las lechugas. Esto es de coña. El viernes pasado, y todavía sigue coleando durante todo el fin de semana, la abogada de Koldo García, una tal Leticia de la Hoz, creo, que decía que lo de las chistorras, que en realidad que es que había que interpretarlo en sentido literal, que la UCO se había equivocado y lo había interpretado en sentido figurado, pero que las chistorras eran de verdad, que se las habían traído porque el día coincidía con unas elecciones y había que celebrar. Sí, Ábalos ha venido a decir que era chistorra de verdad. Sí, y Javier Aroca. Para parte de los socialistas que son veganos. Yo creo que la instrucción profundiza poco. La verdad es que estos datos son muy espectaculares para los que quieren que sean espectaculares. A mí no me lo parece tanto. Lo que sí me parece es muy pobre el lenguaje que utiliza. A ver si me quieren escuchar. Pero solo eso. No, sí, muy pobre. Mira, voy a dar algunas ideas. A ver. Palné, guita, morterada, pavo, jurdo, manteca colorada. Para la próxima. Manteca colorada. Es decir, es que hasta para eso son catetos. Si es que es verdad que hay dinero en efectivo. Sí. Bastante cateto. Cosas que contaros porque Ernesto se ha leído el informe de la UCO. Titular, Ernesto, y estamos aquí en un periquete, pero titular que le pondrías al informe de la UCO que has leído y ha comparecido Ábalos para decir lo que él interpreta que es la chistorra, lo que serían las lechugas, los soles. Ernesto, ¿qué titular le ponemos al informe de la UCO? El informe de la UCO podría ser... que dar nada de importancia a este asunto. Bueno, ¿verdad? Con el tema de Begoña, Ayuso pide que se colabore con la justicia y que dimita Pedro Sánchez. Yo planteo, ¿aquí hay dobles varas de medir o qué está ocurriendo aquí? Porque queda también pendiente lo de su pareja, igual que queda lo de Begoña Gómez. No, yo hago una pregunta previa. ¿Es la señora Díaz Ayuso la portavoz del PP en esta cosa? ¿En qué cosa? Es lo que estamos hablando. En la materia judicial. ¿Es la portavoz del Partido Popular sobre lo que tiene que ocurrir y si tiene que dimitir o no el señor Sánchez? ¿O tendría que pedirlo el señor Feijóo?
¿Es tan importante lo que diga la presidenta de la Comunidad de Madrid? ¿O podríamos escuchar también al presidente de la Generalitat de Cataluña? Otra cosa es que lleguemos a la conclusión de que hablamos de Isabel Díaz Ayuso porque ella tiene un embolado judicial de primer nivel. En ese caso, hablamos de ella y es inevitablemente preguntarnos por qué se preocupa tanto del caso de Begoña y no se preocupa tanto del caso suyo. Y por qué sus palabras tienen más ecos que las palabras... ¿Pero qué, Javier? Tú. ¿Pero qué quieres de Javier? No, que iba yo a decirte unas cosas. No, es que pero es que mientras yo hablo, tú no solo dices Javier. Es que no te voy a decir nada más, es para ver si me dejas paso. Pero yo, para eso está aquí el guardia, Jesús, ¿no? Javier, Guardia. Jesús. Después Jesús te dice que termine Javier y luego va Julio, claro. No, perdón. JJJ. Bueno, Javier, Jesús, Julio. Habla Javier a petición de Jesús, del moderador de esta casa. Se podría decir perfectamente Javier, Jesús, Julio, no jodas, que también va con J. Déjale terminar. Lo que quiero decir es que esta señora habla porque es la portavoz radical del Partido Popular y porque en el Partido Popular piensa que esta señora hace daño y si no hace daño al menos tiene prensa y si no tiene prensa al menos habla para sus partidarios. Pero esto es un contradios. Si alguien tiene que dolerse de lo que pasa con el Partido Socialista, debería de ser Feijóo. Y ella lo que tendría que hacer es guardar su era, guardar su cortijo, porque tiene cosas muy importantes que responder y no las responde, sino las responde invocando el nombre de la señora, del señor presidente del gobierno. Julio. Pero Javier, Julio. Esto respecto a porque ella habla de muchas cosas. Otra cosa es que luego, otra cosa es que luego a los medios les interese más unas que otras. Pero habla de todo. Y a los nacionales que tiene repercusión. Finalmente, sobre si Ayuso es o no la portavoz del Partido Popular. No, es la portavoz del Partido Popular. Cuando lo parece, Julio. Pero si estamos escuchando, a Tellado. Julio, ¿tú has jugado tenis alguna vez, Nina? Bueno, mira, siempre es bueno que os riáis a decir sus cosas y luego Feijóo también pide la dimisión. Pero Julio, de Sánchez cuando estáis hablando de portavoces. Julio. Mira, mientras os miráis, os hacéis si queréis ojitos. Y Felipe González, ¿de quién es ahora mismo portavoz? ¿Qué intereses puede representar? Te quiero preguntar, Javier Aroca. Sí, porque Felipe González, que por cierto hoy no ha estado en la despedida a Vara en Extremadura, que en paz descanse, vamos a conectar ahora con Olivenza, ha dicho que tiene un motivo físico de lesión, Felipe González, pero Felipe González en las últimas horas ha dicho que es de extremo centro y ha vuelto a criticar que no haya elecciones, que no las convoque, que no renuncie el presidente. Gobernar así. Javier Aroca. Claro, el señor Felipe González es que no tiene la misma memoria que yo. Porque yo, incluso siendo un poco más joven que él, me acuerdo cuando le decía a su actual pariente moral y socio, el señor Aznar, váyase, señor González. ¿Y qué hacía Felipe González cuando le decía a Aznar, vaya a ser señor González? Pues no se iba. Por lo demás, sus afinidades con la defensa no me extraña. Este señor fue el que nos metió totalmente en la OTAN, en donde hay que gastar dinero. Y este señor fue también el que renovó las bases norteamericanas. Luego, por tanto, eso también es dinero en defensa. Más dinero. Por lo demás, que es de extremo centro, pues será el único, porque el propio PP ha dicho que ya se ha alejado del centro, que el centro no existe. Si el centro no existe, y por un lado tenemos la izquierda y por otro lado tenemos la extrema derecha, en el sitio donde está este señor es un ectoplasma. Claro. Si no cuenten conmigo. Si la derecha dice que no existe el centro, que se ha ido, si Vox no es del centro, si el Partido Socialista no es de centro, si la izquierda del Partido Socialista tampoco es de centro, y él dice que es de extremo centro, pues es el único.